Modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año de 1980, pero su desarrollo comenzó en 1977. Ahora te hablaré sobre sus 7 capas. Capa 7. La capa de aplicación. Es la capa del modelo OSI más cercana al usuario, suministra servicios de red a la aplicación del usuario, difiere de las capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y los de las terminales bancarias. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de la comunicación. Capa 6. La capa de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. Si desea recordar la capa 6 en la menor cantidad de la palabra posible, piense en un formato de datos común. Capa 4. La capa de transporte. La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los resembla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. El límite entre la capa del transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos, mientras que las capas de aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones. Las 4 capas inferiores se encargan de transporte de datos. La capa de transporte intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte, específicamente temas como la confiabilidad del transporte entre los hosts. Es responsabilidad de la capa de transporte al proporcionar un servicio de comunicadores de la capa. 2. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de trama y control de flujo. Si desea recordar la capa 2 en la menor cantidad de palabras posibles, piense en tramas y control de acceso al medio. Capa 1. La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funciones para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambio de voltaje, velocidad de datos físicos, distancia de transmisión máximas, conceptos físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la capa física. Si desea recordar la capa 1 en la menor cantidad de palabras posibles, piense en señales y medios. El encapsulamiento. Usted sabe que todas las comunicaciones que una red